Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39 de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el tema La armadura de Dios en su segunda parte. El texto base lo tenemos en San Mateo capítulo 11, versículo 12. Y el pasaje de estudio lo tenemos en Efesios 6, versículos 11 al 18, que dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Amén. Como acabamos de leer, Efesios 6, 11 al 18, el consejo de Dios es que vistamos, que nos recubramos con toda la armadura espiritual que Él nos ha provisto. Porque si dejamos un arma sin usar, una sola, sin usar, quedamos vulnerables ante el enemigo. Las luchas que enfrentamos los cristianos evangélicos no son humanas o terrenales, sino espirituales. Todas las huestes infernales cuyo jefe es Satanás están esperando un descuido nuestro para venir con toda furia sobre nosotros. Por eso es el consejo divino: vestirnos con toda la armadura que Dios nos ha dado. En Primera de Pedro 5, 8 y 9 leemos: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. En Primera Pedro se nos dice que estemos firmes, con templanza. La templanza es el estado de aquellos cuchillos, ¿verdad? Los cuchillos que no se doblan para ningún lado. Así nosotros
estar en ese estado de templanza y vigilantes, vigilantes, porque cual león rugiente, dice, los leones son eh, motivo de temor, de terror, porque imagínese un león hambriento con esos grandes colmillos, rugiendo, ¿verdad? Viendo para allá y para acá y no hay quien lo detenga porque tiene hambre. Así el enemigo, el diablo, anda buscando, dice, a quien devore. Pero nosotros, el consejo es que estemos firmes en la fe y resistirlo, sometidos a Dios y Él huirá. Así es que tenemos el consejo de Dios, tomémoslo y no dejemos una sola de las armas que nos ha dado el Señor sin usar. Todas, todas las armas tenemos que vestir. Y usted dirá, ¿cuáles son esas armas? Pues ya lo leímos ahí. La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la palabra de Dios y la oración. Esas son las armas que Dios nos ha provisto. Y el Señor compara la verdad con un cinto. Cincho decimos nosotros, ¿verdad? Un cincho. La justicia la compara con una cota, o sea, una coraza. La cota es una coraza metálica, es como un suéter, suéter con gorro, mangas largas, que cae, a veces caen hasta la espinilla del pie o a la mitad del muslo. Estas armas son armas que se usaban en la antigüedad, ¿verdad? No son armas modernas. Recuerde cuándo o cuánto tiempo tiene la palabra de Dios de haberse escrito, ¿verdad? Entonces, estas son armas comparadas con el armamento bélico de aquella época. Entonces, dice que la cota de justicia, o sea, la coraza metálica, nos debe de cubrir desde la cabeza, los brazos, todo el tórax, dorso también se le llama, ¿verdad? O tronco, hasta la mitad de los muslos o las piernas o hasta la espinilla. Protegidos. Solo el rostro queda sin cubrir por la coraza, ¿verdad? Por la cota de justicia. Y, y vamos a ver detenidamente que la fe también está aquí comparada con el escudo, con un escudo. El escudo es como un gran plato cuando son redondos o cuadrados también, ¿verdad? Tal vez usted ha visto eh, en las películas del Señor Jesucristo cuando para la Semana Santa presentan a las tropas de Roma, ¿verdad? Cómo eran los escudos que ellos cargaban, ¿verdad? La lanza, las armas que ellos usaban. Entonces, la fe es el escudo, se compara con el escudo. El Evangelio es el mensaje de salvación, son las buenas nuevas que ha traído el Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Santa Biblia, es comparada con la espada del Espíritu y el casco, o sea, el yelmo. El yelmo es como un casco siempre de la antigüedad con visera, o sea que se bajaban un tipo de lentes, ¿verdad? De visera le llaman, donde solo los ojos, eh, ni los ojos se podían ver de los que estaban afuera. El que estaba dentro de ese yelmo sí miraba, pero estaba tan cerrada el espacio donde no podía penetrar ni una flecha, ¿verdad? Entonces, así, el Señor nos dice que la palabra de Dios es como ese yelmo, como ese casco con visera, que nosotros agudamente tenemos que escudriñar todo lo que viene, ¿verdad? Y, y también comparada como la espada del Espíritu. Y el último armamento es la oración. La oración, la comunión con Dios es vital para la vida espiritual del cristiano que no debemos descuidarla. Entonces, la verdad, como primer arma que menciona aquí en el listado, tenemos nosotros que hablar, andar en la verdad. Tenemos que ser genuinos
porque si no andamos en la verdad, jamás vamos a poder hacer actos de justicia. Fíjese bien, jamás podemos hacer actos de justicia, porque la verdad es la que sujeta a la cota, a la protección. Entonces, si decimos que la verdad mueve al cristiano a ser justo, pues son dos armas que tienen que ir unidas. Hablando con la verdad, nosotros vamos a hacer actos de justicia. Un ejemplo, si alguien en la calle le pide eh, una ayuda, y usted dice, ay, si tuviera, le diera, pero ni para mí tengo. Y usted sabe que sí tiene para darle siquiera un centavo. Hoy ni existen los centavos, pero suponiendo, ¿verdad?, que sí tiene para darle un centavo. Y usted dice, no tengo. Usted está mintiendo ahí, no está diciendo la verdad y no está siendo justa, no está siendo justa. Y recuerde que los actos de justicia a Dios le agradan, porque estamos obedeciéndole. Él dice allá en el Sermón del Monte, el que te pida, dale, dice, ¿verdad? Dale, si no tiene para dárselo todo, pues lo que tenga puede compartir, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ser verdaderos, andar siempre con la verdad. Si no tiene, pues no tiene, ¿verdad? Pero si tiene, pues comparta, ¿verdad? Porque si no, está cayendo en mentira y no está siendo justa. Dice en Primera de Juan, oiga, esto es que la palabra de Dios es preciosísima, no nos deja en tinieblas. Primera de Juan 3:4 dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Perdón. Dice Primera de Juan 3:7. Miraba el número como que era 2. Primera de Juan 3:7. Hijitos, no se engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. Como Jesucristo es justo, así nosotros también. El Señor ya dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esos son actos de justicia, ¿verdad? Entonces, si somos verdaderos, si andamos en la verdad, jamás, jamás vamos a estar eh, impedidos a hacer actos de justicia. Por eso la verdad y la justicia van juntas. La verdad como cinto, dice, la justicia como cota, porque con el cinto se sujeta la cota, si no se abre, ¿verdad? Hoy los suéteres tienen zipper o botones. En aquel tiempo, con el cinto se sujetaba la cota para que no se abriera. Entonces, ambas armaduras van juntas, la verdad y la justicia. Luego dice el evangelio, otra arma, el evangelio del reino de paz. ¿Cuánto usted conoce del evangelio? ¿Cuánto usted sabe del evangelio? ¿Usted cree en lo que ha leído en la palabra de Dios? ¿Está convencido que así es? El mensaje de salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted ha escuchado ha leído el mensaje, ¿verdad? Que en ningún otro nombre hay salvación. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el que el hombre puede ser salvo de la ira, salvo de condenación, únicamente en Jesucristo nuestro Señor. Ese es el mensaje de salvación. Por eso dice las buenas nuevas de salvación. ¿Qué más dice? Dice en Romanos 8:1,
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Jesucristo es el Redentor, nuestro Salvador y Redentor. Ninguna condenación hay para el que ha venido a Cristo Jesús, para el que ha recibido el perdón de sus pecados y la vida eterna por su fe en Jesucristo. ¿Qué más nos dice el mensaje de salvación? En Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Solo el hecho de creer en Jesucristo ante el Padre nos hace justos, inocentes. Ya no tenemos culpa ninguna, ya no somos culpables. ¿Por qué? Porque hemos creído que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario ha sido eficaz y aceptable ante el Padre para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que dice aquí que es como una de las armas que el Señor nos ha dado. Tenemos que conocer nuestro Evangelio. Tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos enseña? Y eso nos trae paz. Saber que basta creer en Jesús, aunque eso implica muchas cosas. Creer en el Señor Jesucristo implica someter nuestra voluntad a su voluntad, aceptarlo como nuestro Señor, como nuestra máxima autoridad, serle obediente, serle fiel, amarle por sobre todas las cosas, ¿verdad? Eso implica tener fe o convertirnos al Señor Jesucristo. Pues hay perdón en Jesús, somos justificados, somos santificados, somos redimidos. Ese mensaje nos debe de dar paz y ese mensaje tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón cuando vengan las luchas, cuando venga la tentación. Dice Romanos 10:9 y 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, oiga, si usted declara con su boca, con sus palabras, que Jesucristo es su Señor y Salvador, dice ahí, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Usted cree en la resurrección de Jesucristo? Amén. La tumba de Jesús está vacía, allá en el jardín del huerto, allá en Jerusalén, en las afueras de la antigua ciudad. Ahí está la tumba del Señor y dice, hay un rótulo, Él no está aquí. Él ha resucitado, amén. Eso lo creemos nosotros. Y usted puede decir, pero ¿por qué lo cree si no lo ha visto? Porque hay una voz en nuestro interior que nos dice, nos convence que así es. Y esa voz es la del Consolador, es la voz de quien nos enseña, la voz del Espíritu Santo de Dios, que el Señor Jesús envió del cielo para que habitase en nosotros. Es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 10 de Romanos 10, porque con el corazón se cree para justicia. Su fe en Jesucristo lo hace justo, quiere decir. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Aleluya. Entonces, nosotros decimos con toda seguridad que el mensaje del Evangelio me da paz. Es verdad, es real, porque esa paz que nos da este glorioso Evangelio no lo teníamos en el mundo. No lo teníamos cuando estábamos lejos de Cristo. Nos aterraba la muerte, nos aterraba la incertidumbre de que qué va a pasar cuando yo me muera. Pues ahí está la respuesta. En el Evangelio del reino de paz de nuestro Señor Jesucristo está la respuesta. ¿Verdad? Jesucristo es nuestro Salvador. Él nos prometió una patria celestial. Él nos prometió llevarnos a esa patria celestial, ¿verdad? Ya el estudio anterior que tuvimos, estudiamos ese tema. Que Jesús regresa a la tierra para llevarse a su iglesia fiel, ¿verdad? Aleluya. Esa es nuestra esperanza. ¿Y cómo lo conocimos? ¿Cómo lo aprendimos? Pues
creyendo, aleluya, creyendo en la buena nueva de salvación, ¿verdad? Y como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vengan las tentaciones, vengan las pruebas. Echemos mano nosotros de lo que hemos creído. Echemos mano del nombre del Señor Jesús. Echemos mano de ese glorioso evangelio. Y entonces estaremos victoriosos, triunfantes sobre ese león rugiente que anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Ante el enemigo, ante Satanás y su corte infernal, la palabra de Dios, que no nos mueva de nuestra fe, de esa convicción, ¿verdad? Más que fe simple, es una convicción bien penetrante que debemos de tener en la mente y en el corazón. Luego dice que la siguiente arma es la fe. La fe. La fe es convicción. La fe es convicción. ¿En qué creemos? Pues mi doctrina me ha enseñado a mí que Dios es trino. Yo creo en la Santísima Trinidad. Mi congregación sostiene la doctrina de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ningún diablo, ningún mensajero del diablo va a venir y me va a mover de mi fe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la Biblia ha sido revelado, ¿verdad? Ahí en el bautismo del Señor Jesucristo, en San Mateo 3, habla el Padre, desciende el Espíritu Santo sobre el Hijo. Ahí está. Ahí están las tres divinas personas, ¿verdad? Entonces nuestra fe debe estar centrada en nuestro Dios, en su palabra, en lo que es Dios. Dice su palabra que Dios se reveló al hombre. ¿Quién de las tres divinas personas vino a revelar a Dios? El Hijo. En, en Santiago 1:17 dice claramente que este Dios en quien nosotros confiamos, este Dios permanece eternamente para siempre, como desde el primer día que él escribió, que se reveló al hombre en el jardín del Edén, como hasta el último día que la iglesia va a partir con él o viene él al final de la gran tribulación. Dios no muda, no hay mudanza, ni sombra de variación, dice Santiago 1:17. Dios permanece siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, dice Hebreos. Es el mismísimo, con los mismos pensamientos, con el mismo sentimiento, con el mismo deseo de que el hombre sea salvo. Y envió a su Hijo Jesucristo. Pues ese verbo, ese Hijo, dice San Juan 1:1, que el verbo era Dios, aleluya, una de las tres divinas personas, el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne, se manifestó al hombre, se dio a conocer al hombre. Ese Dios, Jesucristo bendito, el Hijo del Dios Altísimo, es el Señor y Salvador. ¿Qué más hemos leído en la palabra de Dios? Que Dios lo envió con una misión. San Juan 3:16 y 17. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no le envió a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire la misión que el Padre le encomendó al Hijo. La salvación de la humanidad caída. La salvación del más grande de los pecadores. El Hijo, Jesucristo, aleluya. El Padre mandó a los ángeles que le adoraren. Cuando entra el Hijo a este mundo, nace allá de la Virgen María, en Belén, Efrata de Judea. El coro celestial vino y alabó. Los pastores de Belén subieron hasta Belén a adorarle. El Hijo de Dios, el Dios hecho carne, vino con la misión de salvar.
de condenación eterna al hombre que estaba caído de la gracia de Dios. Mire cómo dice 2 Corintios 5:19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo, en el Hijo, en Jesucristo, en el crucificado. Estaba reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados. Mire qué maravilla de mensaje, qué maravilla creer en este mensaje glorioso. La fe tiene que estar puesta ahí, que no le muevan su fe. Aférrese a estos pasajes gloriosos porque esta es verdad de Dios, palabra de Dios. Cuando Jesús estaba entregando su espíritu al Padre en la cruz del Calvario, en ese instante su sangre preciosa estaba limpiando a todo aquel pecador que se arrepintiera y creyera en esa obra redentora que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, estaba haciendo por amor a la humanidad. Es una gran bendición. Y sabe, eso aún se mantiene hoy en día vigente. Estamos en el 2022 y esto sucedió aproximadamente en el año 33. Estamos en el 2022 y aún esa sangre sigue siendo eficaz. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza en la salvación, porque sabe, Dios es fiel a su palabra. Segunda Timoteo 2:13 dice que aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel, porque esa es su naturaleza. Dios es fiel por naturaleza. No puede despojarse su fidelidad, porque Él es fiel. Mire qué maravilla. Y leemos en Primera de Juan 5:4. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan 5:4. Hoy sí. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Usted se ha creído en Jesucristo. Si se ha convertido en Jesucristo, es hijo de Dios. En San Juan 1:13 dice que Él lo engendró a usted, no por voluntad de carne ni de sangre, sino que del Espíritu. Él quiso hacerlo su hijo. Nos ha adoptado como sus hijos. Entonces, si somos nacidos de Dios, tenemos que vencer la tentación. Tenemos que vencer la tentación con nuestra fe, con lo que hemos creído, con lo que hemos conocido de nuestro Señor y Salvador Dios Jesucristo. La fe. El que ha nacido de Dios vence al mundo, porque tiene el poder del arma en sus manos, la fe. ¿Cuál es otra armadura que nos dio el Señor? Su palabra, la Santa Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios está aquí tipificada como casco, casco y espada del Espíritu. Dice, mire, casco con visera. Y ese es el yelmo, la palabra de Dios. Es muy saludable y es de mucha ayuda que usted conozca y crea en las promesas de Dios. Debemos conocer las promesas de Dios para la iglesia, para nosotros. Y una de ellas que ya hemos estudiado es que Él prometió venir y llevarnos en el arrebatamiento, aleluya, para ser librados de la ira venidera, dice su palabra. Ya lo estudiamos también. Esa es una promesa gloriosa, no se ha cumplido, pero está por cumplirse, ¿verdad? Porque eso lo leímos allá en San Juan 14, 1 al 3. Creéis en Dios, cree también en mí, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si me fuera, dice, Dios preparar el lugar, vendré otra vez. Mire,
esa promesa gloriosa. Él murió, cumplió con la misión que el Padre le encomendó, resucitó y partió al cielo otra vez. Y de allá promete regresar por su iglesia. Amigo, quisiéramos que usted fuera parte de la iglesia de Jesucristo. Véngase, entréguele su vida al Señor, ríndase al Señor Jesucristo, arrepiéntase de todas sus maldades, o si no ha hecho ninguna, dígale, perdóname, Señor, porque hasta hoy creo en ti, hasta hoy, porque también es pecado no haber creído en Él. Perdóname, Señor, hasta hoy creo en ti, recíbeme, límpiame de mi maldad, escribe mi nombre en el libro de la vida. Usted sabe cómo le habla en ese momento, porque el Señor le va a poner en su corazón lo que usted quiere decir. Véngase, porque esa promesa está por cumplirse. La puerta está abierta hoy. Mañana no es seguro, porque el Señor dijo en su palabra que no hay hora, no hay fecha, pero sí dijo, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. O sea, antes del diluvio, ¿cómo estaba viviendo la gente antes del diluvio? ¿Y qué pasó con el diluvio? Ninguno se dio cuenta. Cuando sintieron ya el agua, les estaba inundando las casas. Como hoy. Mire cómo está la situación ahora. Allá en estos países europeos, la gente está hasta riéndose de ver las olas tan altas inundando sus casas. Eso no es para divertirse, eso es para temer. Eso es para decir, Señor, que sea hallada en gracia, porque tu venida está cerca. Es para examinarse uno cómo está en su fe, en su vida espiritual. Porque eso está pasando. El mar se está metiendo a la tierra. Vea las noticias y usted se va a dar cuenta con sus propios ojos. Mire lo que está pasando. Dice Isaías 24 que la tierra será vaciada. Como cuando ustedes ocupan un cántaro de agua, ¿verdad? Ah, esta lo sacude para que no le quede nada del agua anterior, ¿verdad? Pues así dice Isaías que será la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre, la humanidad entera, desobedeció las leyes de Jehová Dios. Así es que, hermano, esto que estamos conociendo hoy, los estudios que hemos tenido hasta hoy, a partir del mes de abril comenzamos, llevamos 16 videos, 17 con este me parece. Estamos estudiando estos temas que son de actualidad, no para que usted tenga miedo, no, es para que usted examine su vida, su condición y diga, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué quiero para mi alma? Porque su alma no muere. Hoy la Biblia dice que su alma no muere, su alma sigue viva y un día resucitará también. El cuerpo suyo. Si estuvo con Cristo, ya va a ser la resurrección y el arrebatamiento. Si fue sin Cristo, déjeme decirle que también va a haber resurrección, pero después de la gran tribulación. ¿Y cuál será el fin de que va a resucitar para entonces? Condenación. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Usted tiene que leer su Biblia. Y si no, pregunte. Entonces, la palabra de Dios que conocemos, las promesas de Dios, deben de sustentar nuestra fe, nuestra confianza, porque ella nos protege de malos pensamientos y de malas influencias y nos ayuda a esperar en la voluntad de Dios. Vivamos lo que estamos viviendo. Nosotros confiamos en las promesas de Dios. Dice Josué 1:9, también lo estudiamos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios, nuestro Dios, estará contigo donde quiera que puedas. Dios está con nosotros y anda con nosotros porque mora en nosotros. Esa es nuestra confianza. Y eso debemos de tenerlo siempre en la mente. Ese casco, ¿verdad? Ese yelmo que dice la Biblia
que nos debe proteger de las malas influencias, ¿verdad? Y claro, la palabra en cualquier momento para defender nuestra fe, usarla como espada, porque son armas espirituales, pues. Todo esto es espiritual. La palabra que conozcamos nos sirva como defensa ante los embates del enemigo. Y déjeme decirle que a pesar de que tenemos estas armas, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque es Él quien nos ilumina y nos guía y nos señala qué es bueno y qué es malo, qué es bueno y qué es malo. A veces unos viven la vida cristiana de una manera diferente a la de otros. Unos queremos apegarnos a la doctrina de santidad y nos esforzamos por vivir como Dios manda que vivamos, decentemente, sin soberbia, sin orgullo, sin altiveces, sin mundanalidades, sin carnalidades, ¿verdad? Apartados de todo lo que es mundano y otro no. Pero cada uno dará cuenta ante Dios ese día. Lo que sí debemos hacer los que conocemos la palabra de Dios, lo que hemos leído la palabra de Dios, la Biblia, es obedecer, porque por eso la leemos. Alguien decía que quien no ha leído la Biblia, toda la Biblia, totalmente del Génesis hasta el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia, quien no haya leído la Biblia ni una sola vez, ni siquiera ha entrado al kinder. ¿Y usted? Hay gente que ya con 40 años quizá de convertidos al cristianismo y no han leído la Biblia. Solo se han conformado con los textos bíblicos que leen en las escuelas dominicales o en los cultos de su congregación. Y la Biblia hay que leerla. Si no, ¿cómo va a conocer la palabra de Dios? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, libro por libro, 66 libros. 50 libros, 30 libros, 12 epístolas, 4 evangelios, lo que tenga que leer. Si le salen 100 libros, usted no mire la cantidad, usted léala, usted gócese leyéndola, porque Dios le está hablando a través de su palabra. No importa los libros que sean, no mire el número. Hoy va a decir usted cuántos, hoy no, nunca voy a terminar. Si nunca comienza, jamás va a terminar. No mire los libros, no los cuente, ni los capítulos de cada libro. Porque cuando mire, hoy cuántos salmos hay, cuántos capítulos tiene Isaías, cuántos capítulos tiene, no va a querer leerla. Usted agarre la Biblia, ore antes, pídale al Señor, Señor, despierta en mí el interés por oír tu voz a través de tu palabra y háblame, Señor. Dispón mi corazón, Padre Santo, para que reciba tu palabra y léala. Ahí me va a contar, ni va a querer dejar de leer la Biblia. Me decía mi esposo cuando llegaba a mi casa y me encontraba leyendo la Biblia, te vas a volver loca leyendo tanto la Biblia. Pero era porque el gusto que me daba leer la Biblia, yo sentía que Dios me estaba hablando con su voz audible directamente a mí, solo a mí, en ese momento que yo leía la Biblia. Y así es. Dios es personal. Dios es personal. Mi Dios puede ser su mismo Dios también, ¿verdad? Porque Dios murió por todos, nos salva a todos. Es uno, pero alcanza para todos. Aleluya. Grande nuestro Dios. Entonces, debemos conocer y creer
en las promesas de Dios. ¿Dónde va a encontrar las promesas de Dios? En su santa palabra. Y la palabra de Dios es protección para nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, nuestra fe, y también nos sirve para combatir. ¿Qué hizo el Señor Jesús allá cuando fue tentado por Satanás? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Solo al Señor tu Dios. ¿Qué le dijo allá cuando Pedro le está diciendo, Señor, vas a para Jerusalén? Ahí te querían matar. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Era Pedro el que estaba hablando con él. ¿Pero qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Todo lo que se opone, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, viene del enemigo. Hay cosas que parecen buenas, pero si a la luz de la palabra de Dios no es la voluntad de Dios, es que es malo. Es malo. Y para eso pues tenemos que conocer su santa palabra. En San Mateo 24:35. Mire cómo dice la palabra del Señor en San Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Su palabra es eterna. Sus promesas para usted son firmes. Todo puede pasar, menos su palabra dejará de cumplirse. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es necesario, es necesario que nos ocupemos nosotros en conocer la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 4:13 de la primera Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en leer. Mire, ocúpate en leer. Tenemos tiempo disponible para leer. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Tomémonos el tiempo para leer palabra de Dios. Ya Pablo le decía a Timoteo, ocúpate en leer y exhortar y enseñar. Porque si usted conoce la palabra de Dios, usted va a tener cómo enseñar las promesas de Dios, cómo dar a conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Y Timoteo, siempre en 1 Timoteo 4:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Fíjese bien, todos los días, desde que amanecemos, por la gracia de Dios, es de prepararnos con la armadura de Dios, porque es dejando la cama, empieza el enemigo. Empieza el enemigo. Echa mano de la vida eterna, dice, a la cual asimismo eres llamado. Claro que hemos sido llamados para vivir eternamente con Cristo en el cielo, ¿verdad? Ese es el llamado de Dios. Habiendo hecha buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Muchos se han dado cuenta que usted es seguidor de Jesucristo, que usted es cristiano evangélico. Y si viene el arrebatamiento y se quedó, esos testigos suyos, ¿qué dirán? Se burlarán de usted, ¿verdad? Dios nos libre. Por eso conviene que sepamos enfrentarnos con templanza, con firmeza, usando todas las armas que Dios nos ha dado para pelear la buena batalla. He peleado la buena batalla. He guardado la fe, ¿verdad? Y así como el apóstol Pablo, nosotros también digamos en aquel día, igual, he peleado la buena batalla. Porque para nosotros es batallar cada día, no solamente con la carne y el mundo, sino también con el enemigo, que son huestes, son altísimos rangos los que vienen a combatir contra nosotros. Pero el Señor Jesucristo, aleluya,
es por nosotros. Y si Dios con nosotros, dice Filipenses, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Romanos. Así es que, y la última arma es la oración. La oración, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Cuando usted lee la Biblia, Dios habla con usted. Dios le da su palabra, Dios le expresa su voluntad para usted y todo es bueno, lo que Dios quiere para nosotros, todo es bueno. Cuando oramos, Dios recibe de usted. ¿Qué recibe Dios de usted? Alabanzas, aleluya. Usted le glorifica, usted le adora, ¿verdad? Cuando usted se arrodilla es un acto de humildad, de humillación, de adoración. Usted expresa lo bueno que es Dios, lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios para usted. Ahí lo está alabando, lo está exaltando. Y solo Él merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. A Él debemos nosotros de alabar siempre en nuestra oración. Y luego Él está atento, su oído está atento a que usted se humille en su petición. Porque pedir cuesta, ¿verdad? Cuesta, pero con Dios no debe de costarnos, porque es un Padre de amor, un Padre fiel a su promesa. Pedid y se os dará, dice en Mateo 7. Pedid y se os dará. Mire qué promesa más gloriosa. Pero el Señor Jesús nos enseñó cómo pedir. Dice allá en San Juan 14. Y todo, 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre. ¿A quién hay que pedirle? Al Padre. En mi nombre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces aquí hay que pedirle al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? También le podemos pedir al Señor Jesucristo. También podemos. Acuérdense que Pedro se estaba hundiendo en el mar, ahí en el lago de Galilea, mar de Galilea. ¿Cómo dijo Pedro? Señor, sálvame. Aleluya. Claro que podemos pedirle al Señor Jesús también. Pero cuando le pedimos al Señor Jesús, no vamos a decirle, Señor Jesús, te pido en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? No es lógico. Simplemente, Señor Jesucristo, te ruego que me ayudes, que me socorras, que me provees, lo que usted necesite, ¿verdad? Pero si es al Padre, usted puede pedirle únicamente en el nombre de Jesucristo. Por eso él dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos llegar ante el Padre, ni en oración siquiera, ni a pedirle, no. Si no lo hacemos en el nombre del Hijo. Aleluya. En el nombre de Jesucristo únicamente podemos orar. No se le puede pedir a los ángeles. Hay mucha gente que le pide al ángel. ¿Qué ángel? Si los ángeles son criaturas, son siervos del Dios Altísimo y hacen lo que Dios manda. ¿Y usted? Los ángeles no toman decisiones propias. Ellos son siervos del Dios Altísimo y hacen lo que Dios les manda hacer. Si Dios los mande a cuidarnos, vienen a cuidarnos. Si Dios los manda a darnos un mensaje, vienen a darnos el mensaje. Recuerde que a la Virgen María, el ángel Gabriel le fue a dar el mensaje. A Zacarías, el papá de Juan el Bautista, el ángel Gabriel le fue a dar el mensaje. A Daniel, en las 70 semanas de Daniel que acabamos de estudiar, el ángel Gabriel fue y le dio el mensaje. ¿Verdad? Pero de parte de Dios, no fue que el ángel Gabriel supiera esto y esto necesitan saber o hacer, no. Vino porque fue enviado. Entonces, a los ángeles jamás, ni se les adoran tampoco. No se les hace culto a los ángeles. La Biblia dice claramente.
Juan, el teólogo, ahí en Apocalipsis. De gratitud quería adorar al ángel. No, le dijo el ángel, levántate, porque yo y tú somos consiervos. Adora a Dios, le dijo. El único que podemos adorar es a Dios. Ante nadie más podemos arrodillarnos, ante nadie más. Únicamente en el nombre de Jesús, ante el Padre o ante el mismo Señor Jesucristo. Podemos venir ante Él con toda confianza. Dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. San Juan 14, 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién va a actuar? El Señor Jesucristo. Y en otro pasaje dice, para que el Padre sea glorificado. ¿Verdad? Entonces, aquí el Señor nos está enseñando que debemos de orar. También sabemos que en el nombre de Jesús hay confianza para pedirle al Padre, porque al Señor Jesucristo el Padre no le ha negado nada. Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Jesús. Sí, oigan, sí, para todos, sí, 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 hijo, sí, hijo. Y en Jesús está el amén también, el amén de Dios, el amén del Padre. Así sea, hijo, así sea, hijo. Entonces, porque todas las promesas de Dios son en Jesús, sí, y en Jesús, amén. Por nosotros, a gloria de Dios, dice. 2 Corintios 1:20. Mire qué maravilloso. No, hombre, no podemos, no tenemos necesidad. Y de todos modos es por gusto que usted pida al Padre en otro nombre o le pida a otros. Por ejemplo, a los santos hijos de Dios que ya murieron. Ellos están muertos. No pueden hacer nada por usted, ni en vida ni muertos. Recuerde que muchos llegaban al Señor Jesús. Señor, eh, allá te buscan. Ni siquiera el Señor decía, pasan adelante. Al Señor se llega directamente. Aleluya. Al Señor Jesucristo directamente, porque entre Dios y los hombres solo un mediador, Jesucristo hombre. Al Señor Jesús usted puede llegarle directamente, pero al Padre únicamente a través de Jesucristo. Esa es la oración. ¿Cuántas veces hay que orar? Todo el tiempo. Es la armadura. Todo el tiempo tenemos que estar en oración, en comunión con Dios. Aún si estamos las mujeres lavando los trastes, estemos haciendo lo que estamos haciendo las mujeres, que no estemos ocupando la mente para hacer las cosas, pues tenemos que estar hablando con Dios, alabando su nombre, dándole gracias, ¿verdad? Pidiéndole por los que están allá afuera, los que andan trabajando, los que andan estudiando, tanto que tenemos que hablar con Dios, ¿verdad? Dice que en Daniel 6:10, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Oye? 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Cuando el edicto del rey era que nadie podía pedirle a otro Dios, sino únicamente al rey, Daniel hizo lo que acostumbraba hacer. Abrió sus ventanas que daban hacia Jerusalén, dice, en dirección a Jerusalén, al Medio Oriente. Bueno, que él está en Babilonia también. Y como lo sabía hacer, 3 veces al día, se arrodillaba, en actitud de adoración, daba gracias a Dios. Y en una de esas oraciones, recuerde que el ángel Gabriel lo visitó, ¿verdad? Y le reveló las 70 semanas, ¿verdad? Del plan profético. Eso lo acabamos de estudiar también. Hermanos, usemos toda la armadura que Dios nos ha dado, porque la lucha es fuerte, la lucha es fiera, porque es Satanás. No quiere que usted y yo sigamos a Cristo, porque seguir a Cristo implica irnos al cielo con Jesús, ser salvos de la ira venidera, ser salvos de condenación eterna. Usemos las armas. Estimado amigo, venga a Cristo. Hermano, afirmemos nuestra fe en Jesucristo. Este es el final del tema.
la armadura de Dios. Lo invito a seguir leyendo su Biblia en la versión más antigua que pueda, la 1909, la que usamos nosotros. Y pienso que es bueno confiar en lo que estamos aprendiendo acerca de Dios, acerca de nuestra salvación, en una Biblia pues correctamente traducida, ¿verdad? Porque, como ya vimos, la del 60 en San Mateo 11:12, que es el texto base para este estudio, eh, está adulterada. Ahí dice, los violentos arrebatan el reino, y no es así. La palabra es los valientes, y los valientes lo arrebatan. El reino de Dios es un reino de paz, un reino de gozo, un reino de felicidad como nunca la hemos experimentado en esta vida. Es incongruencia decir que los violentos arrebatan el reino. No, quienes quieren arrebatarlo para que usted y yo no lleguemos son los de las tinieblas, son los demonios, son huestes satánicas, son huestes infernales que solo andan alrededor, no nos tocan, no pueden, porque con nosotros está Dios, aleluya. Pero sí, a distancia nos mandan dardos de fuego, dice la palabra, ¿verdad? Los malos pensamientos que llegan, esos malos pensamientos, destruyalos, destruyalos con la palabra de Dios, que es la espada, es el casco que protege sus pensamientos, su fe, el conocimiento que usted tiene de Dios, nuestro Señor Jesucristo, de los mensajes de salvación, sean suficientes para que usted se mantenga firme y constante en la fe. Que el Señor le bendiga y lo espero para continuar en estos estudios, si Dios así nos lo permite, el próximo lunes. Bendiciones. Aleluya. Mi fe está puesta en Jesús, solo en su sangre.